Hola a todos, soy el Dr. Apari y a continuación les voy a hablar acerca de los signos y síntomas característicos de la urticaria. Así como dice en el video, ¿tendré urticaria? Pues en este video te voy a explicar cuáles son los signos que sí o sí se deberían ver en una persona con urticaria. Y antes de comenzar, no te olvides ahora darle me gusta a este video, compartirlo y suscribirte a este canal para seguir haciendo más contenido que ayude a muchas personas. Mientras les voy explicando los signos característicos de esta enfermedad, al costado mío van a salir imágenes de estos signos. La urticaria se caracteriza por lesiones con presencia de placas pruriginosas, es decir, que causan comezón. Cuando me refiero a placas, como ven en la imagen, pues son lesiones muy amplias que se dan en la piel, que son sobrelevadas, las cuales son circunscritas, es decir, se puede delimitar el borde de las mismas y habitualmente en el centro de las mismas se puede evidenciar una palidez. Estas lesiones pueden tener forma ovalada, forma redonda o una forma medio irregular, las cuales pueden variar en tamaño, algunas siendo menores de 1 centímetro y otra pues teniendo una extensión mayor de 1 centímetro o incluso varios centímetros. Se caracterizan por causar un picor intenso, un prurito intenso, que muchas veces dificulta las actividades diarias de las personas. Tanto así es el prurito comezón que puede dificultar las actividades en el trabajo, en la casa o incluso no nos permitiría conciliar el sueño. Estos síntomas suelen ser más evidentes y más graves generalmente durante las noches. Estas lesiones suelen ser transitorias, suelen aparecer y agrandarse en cuestión de minutos a horas y luego desaparecen en 24 horas. Estas lesiones se pueden fusionar formando lesiones más extensas, más grandes. Estas lesiones generalmente no van a ser dolorosas y se resuelven generalmente sin dejar la presencia de equimosis o algún tipo de secuela en la piel, a menos que el paciente se haya rascado con tanta fuerza que le podría generar la presencia de escoriaciones por el rascado. Si estas lesiones llegaran a presentar la presencia de mucho dolor, con mucha duración o dejar la presencia de hematomas residuales, se debería pensar en otra enfermedad, la cual se va a denominar vasculitis urticariana o vasculitis urticarial. La urticaria puede afectar cualquier parte del cuerpo, pero en las zonas donde la ropa o la indumentaria haga mayor presión sobre la piel o cause un rozamiento continuo, podrían ser las zonas que se encuentren más agravadas por esta enfermedad. Por ejemplo, a nivel de donde se utiliza la correa, a nivel de la cintura o a nivel de las axilas por el rozamiento continuo entre las superficies de la piel, del brazo y de la zona del tórax. También en la urticaria se va a evidenciar un signo el cual se denomina angioedema, que es la hinchazón de alguna parte de nuestro cuerpo. Por ejemplo, la cara, los labios, las extremidades o incluso los genitales. Es importante señalar que el angioedema puede aparecer sola sin la asociación de la presencia de urticaria. Todo esto se va a dar porque a nivel de la piel tenemos unas células las cuales se denominan mastocitos, y estos mastocitos van a liberar una serie de sustancias químicas que van a desarrollar las lesiones que ya les mencioné anteriormente. Además, también hay otras células de nombre basófilos que también, al igual que los mastocitos, van a liberar productos químicos que harán que se agrave esta enfermedad. Entre estas sustancias químicas, la más resaltante es la histamina, asociado a otros que causan vasodilatación. Y el angioedema se va a dar cuando estos mastocitos van a liberar estas sustancias en las partes más profundas de la piel. Con respecto al pronóstico de la urticaria, es muy importante señalarle a los pacientes que esta enfermedad, en 1/3 de todos los afectados, esta enfermedad podría seguir afectándole, persistiendo incluso hasta varias semanas. Por ende, incluso se habla de algo que se denomina urticaria crónica, que si quieres saber más al respecto, le puedes hacer clic acá al enlace que está encima de mí para que puedas ver el video que hice al respecto de la urticaria crónica. Si deseas una consulta conmigo, te puedes contactar a través de mi WhatsApp al número que estás evidenciando ahí en la imagen, y de esta forma podría dártela a un costo módico. Espero que te haya ayudado mucho este video. Si tenías la duda acerca si estás con urticaria en estos momentos
o si has tenido este cuadro anteriormente. Gracias por tu atención y no te olvides suscribirte y compartir el canal. Hasta pronto.